ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. El título del mensaje de este día es ¿En verdad me conoces? Es una pregunta. Y es una pregunta que nos hace el Señor en este día. ¿En verdad me conoces? Quiero que vayamos al capítulo 14 del libro de Juan, versículos 8 y 9. Cuando lo tenga, diga amén. Si es de los que le gusta rayar, resaltar, chulear, escribir sobre su Biblia, hágalo. Y ya le voy a indicar qué cosas vamos a resaltar. Amén. Dice versículo 8, entonces Felipe le dijo, yo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, amén, pero usted sígalo ahí en sus pantallas para que pueda comparar. Señor, déjanos ver al Padre, eso es todo lo que necesitamos. Verso 9, Jesús le contestó, Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? Entonces, en la Reina Valera, sí, vamos al verso 8, Milanica, por favor. Le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos bastará. Amén. Me gusta la traducción al lenguaje actual. ¿Por qué? Porque dice, Señor, déjanos ver al Padre. Aquí resalté, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Amén. Hace 8 días Katica nos trajo un mensaje. Hace 8 días vinieron pocas personas. Entonces, no sé si recuerdan o quién estuvo aquí hace 8 días más bien. Levante la mano. ¿Ah? Bueno, les voy a hacer un resumen para que entremos en contexto, ¿ven? Hace 8 días Katica nos regalaba un mensaje titulado Los ojos ciegan tu visión, ¿sí? Y nos enseñaba acerca de la ceguera, de cómo nuestros ojos físicos nos hacen perder la visión y nos llevan a vivir presos de las circunstancias, ¿sí? Cuando a través de nuestros ojos físicos vemos lo que está a nuestro alrededor y que no es la mejor circunstancia, eso nos impide ver más allá, nos desenfoca de la visión que el Señor tiene para nosotros, amén. Y aprendimos 4 aspectos que causan esa ceguera. El primero de ellos era estar lejos del Señor. Esto representa que tú vives más en las cosas de la carne, que te ocupas más de todo lo opuesto a lo que el Señor quiere que tú experimentes en tu vida, amén. La segunda hablaba de la falta de provisión. La falta de provisión produce esa ceguera en nosotros. Cuando no tenemos necesidades, cuando vemos que se acaban ciertas cosas, también nos enceguecemos. Amén. El tercero es el miedo a la persecución, y Katy nos enseñaba aquí acerca de las señales del fin. ¿Sí hemos escuchado acerca de las señales del fin? Y nos producen gozo, alegría, o nos hacen como carracaca, dicen por ahí, ¿cierto? Hay cierto temor, ¿verdad? Y el cuarto y último punto que ella trató es el pecado. La muerte espiritual nos enceguece, nos aleja del propósito del Señor, amén. Así que volviendo a nuestra base bíblica del día de hoy, quiero que demos continuidad al tema y hoy aprendamos cómo conocer a Dios y como consecuencia de ello, que nuestros ojos sean abiertos, amén. Que podamos recuperar la visión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y me llama mucho la atención cómo Felipe le dice a Jesús, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Él sabía que era lo único verdaderamente importante en la vida, ¿cierto? Tener al Señor, poderle ver, estar con Él continuamente. Eso era lo más importante. Pero, ¿qué es lo que más me impacta? La respuesta del Señor. Una respuesta sorprendente, contundente. Porque el Señor le dice, hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen.
O sea, el Señor le está diciendo, ¿cómo me estás pidiendo algo que yo ya te he dado? ¿Cómo me estás diciendo que te deje ver al Padre cuando tú me ves todos los días? ¿Cierto? Amén. Y es inquietante saber que era aquello que había en los discípulos que les impedía ver, porque aún caminando físicamente con el Maestro, estando con Él día a día, viendo sus prodigios, viendo sus milagros, viendo sus maravillas, viendo todo lo que el Señor hacía, no le conocían. Entonces eso me lleva a preguntarme, ¿realmente conocemos al Señor? Y yo quiero que te hagas la pregunta. ¿Hace cuánto caminas con el Señor? ¿Hace cuánto lo conoces? ¿Hace cuánto tiempo estás en la iglesia? Porque nosotros acostumbramos a decir la muletilla, ¿no? De yo conozco del Señor hace tanto. Yo nací en cuna cristiana. Yo conozco al Señor de toda la vida. Pero ese conocer va más allá. Ese conocer implica muchísimas cosas. Y cuando tú te haces esa pregunta de qué tanto lo conoces, también es importante que tú sepas cuál es tu nivel de conciencia y de esperanza en Él. Amén. Ese nivel de conciencia que nos lleva a creer que Él es lo único que realmente necesitamos. O sea, sí es así. Yo creo que aquí cantamos muy seguido, si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿cierto? ¿Será que es así? ¿Será que realmente al tenerlo a Él nos sacia, nos llena tanto que nos sentimos plenos y sentimos que no necesitamos nada más? ¿O realmente no le conocemos? Imagínense si esto sucedía estando aún Jesús con ellos, ¿cómo era cuando ya Jesús partió, cuando murió, cuando ya no lo podían ver? Y quiero que vayamos al capítulo 24 de Lucas, del versículo 13 al versículo 17, y luego saltaremos del 21 al 25. Amén. Lucas 24, 13. Dice la palabra del Señor: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que todo esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y cuando algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Amén. 26. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Amén. Esta es la famosa historia del camino de Emaús. Yo creo que ya la hemos escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Esa historia, vemos como 2 de sus seguidores yendo de Jerusalén a Emaús. Emaús significa fuentes de aguas termales. O sea, ellos vienen de perder a su maestro, vienen de crucificarlo, de entregarlo, de ver cómo le azotaron y le dieron muerte, y van llenos de muchas cosas
que no les dejaban ver al Maestro incluso en el camino. Amén. Según el verso 16, lo primero, o sea, vamos a ver qué eran aquellas cosas que no permitía que los discípulos vieran a Jesús. Y en el verso 16 dice, los ojos de ellos estaban velados. Amén. O sea, estaban enceguecidos, no podían ver más allá. El versículo 17 dice, discutían y estaban tristes, ¿cierto? Entonces las discusiones, tristezas, también hicieron que velaran sus ojos. Verso 21 dice, habían perdido la esperanza. ¿Por qué? La esperanza de esperar con paciencia que el Señor iba a resucitar, ¿cierto? Les habían dado la promesa, pero dice, ya es el tercer día de que esto ha sucedido, como diciendo, Él nos había dicho que iba a resucitar, pero no vimos nada, así que nos vamos para otro lugar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es esperanza? Esperanza es esperar con paciencia algo que deseamos que sucederá. Eso es esperanza. Y traduce varias palabras del hebreo que pueden significar confianza, fe, seguridad. También es un fruto del Espíritu Santo y va de la mano con la paciencia, que la paciencia es esperar con calma, tener paz. Eso suena sencillo, ¿sí? ¿Nos gusta esperar? ¿Nos gusta esperar en el trancón? ¿Nos gusta esperar la fila en el banco? ¿Nos gusta esperar en la fila del Transmilenio cuando hay 100 personas que llegan hasta el puente para uno poder recargar y entrar rápido porque va tarde para el trabajo? Esperar, dicen por ahí que esperar desespera, ¿cierto? Nosotros somos inmediatistas, queremos todo rapidito ya, y si somos así como mi esposo que es flash y todo es rápido, entonces eso hace más difícil la tarea. En el verso 24 puedo ver también que su corazón estaba lleno de dudas e incredulidad. El sepulcro está vacío, dicen unas mujeres, que ellas vieron ángeles, pero los hombres que fueron vieron que efectivamente estaba vacío, pero a él no le vieron. Entonces, como quien dice, ellas pudieron ver, pero cuando les dijimos a los nuestros, van y miren ustedes, como ellos no vieron, pues entonces no creemos en que haya resucitado. Yo lo entiendo así, no sé si usted lo entiende de la misma manera. A diferencia de la mujer que entró y que encontró el ángel y que vio que el maestro no estaba, creyó que él había resucitado. Y ella fue a contarles a ellos, porque ella sí creyó. Pero ellos no. Así que iban desesperanzados, iban tristes, iban discutiendo, mejor dicho, eso parecía pelea de casados, ¿cierto? Entonces aquí, los hombres que fueron, cuando no vieron, dejaron de creer. ¿Tú sabías que cuando tú dudas, lastimas el corazón del Señor? ¿Sabías que cuando dejas de creer, Él se duele? Su palabra dice en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Yo no sé cuántas promesas el Señor te ha dado y cuántas palabras Él te ha dicho. Y tal vez tú, como los discípulos, estabas esperando el cumplimiento de esas promesas. Pero puede que en este momento tú te dirijas a Emaús buscando respuestas, buscando alivio, buscando que algo suceda. Tal vez tú estás teniendo por tardanza lo que el Señor te ha dicho y lo que te ha prometido. Pero su palabra es clara cuando dice que su palabra se cumplirá,
que no volverá vacía, que todo para lo que Él la envió se cumplirá. Así que quiero que en esta mañana tú entiendas que sea lo que sea que estés atravesando, que sea lo que sea que estés viviendo, que sea la situación que tus ojos carnales y materiales ven, el Señor tiene un propósito con todo ello. Amén. Su palabra también dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y yo quiero, cuando yo estaba leyendo este mensaje, no podía dejar de llorar, porque es que a veces lo leemos como algo fantasioso, ¿no? Como imaginario, como una historieta, como que los discípulos iban y Él se les apareció y como que, ¿qué? ¿Cierto? Como que uno más. Cuando el Señor les dice de qué pelean, porque es lo que pasa, ellos le dicen todo lo que acaban. ¿Cómo así? ¿Eres el único forastero que no conoce toda la historia? ¿No sabes todo lo que ha pasado? Hablando de Él mismo. Cuando yo leía esto, pensaba en las veces que por ir en afanes, por ir discutiendo, por ir pensando en tantas cosas, no me doy cuenta que Él va conmigo. Y yo quiero que tú hoy lo imagines que Él está ahí contigo, que está a tu lado. Cuando yo hice el ejercicio, pude sentir su compañía, pude sentir su abrigo, pude sentir que realmente Él estaba ahí. Así vayas en medio de la tristeza, así no haya esperanza. Él está ahí. Yo quiero que tú te permitas en esta mañana sentirlo y saber que Él está a tu lado y que Él camina contigo y que tú no vas solo hacia Emaús. Cuando estás enceguecido, ni siquiera escuchas sus palabras ni su voz. El Señor les dice: oíd sensatos, y les comienza a hablar como les hablaba antes, así como les gritaba, como les decía su palabra y todo lo que había en la Escritura, que era algo que caracterizaba a Jesús. Hablarles con la verdad, hablarles duro y llamarles la atención, y aún así sabían que era Jesús el que les estaba hablando. A causa de tantas cosas, recuerda la tristeza, las discusiones. La duda, la incredulidad, todo lo que ellos estaban experimentando en ese caminar, no les estaban dejando ver al Maestro. Amén. Y podría mencionarte otros pasajes en los que tampoco le reconocieron. Cuando Jesús caminó sobre el mar, decían: es un fantasma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no le reconocieron. En Marcos 16:9, quiero que apuntes esta cita, no la vamos a leer. Quiero decirte que ahí Jesús aparece a María Magdalena después de haber muerto, y ella cree que Él es el jardinero. Él llega y ella le dice, porque está llorando, y Él le pregunta: ¿qué te pasa? Y ella le dice: es que han movido el cuerpo de mi Señor y no sé a dónde se lo han llevado. Y lo tiene al frente, pero no lo reconoce. Dice la Biblia en este pasaje que ella lo confundió con el jardinero o con el cuidador del sepulcro. Pero solo cuando Él la llama por su nombre, dice que sus ojos fueron abiertos y ella le reconoció. Y salió corriendo a decir: lo he visto. El Señor muchas veces te llama por nombre propio, esperando que tú le veas, que no te confundas, que no lo confundas ni lo busques donde no está. En
Juan 20, 19 al 29, también después de la muerte del Señor, dice que los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos. Vienen de caminar 3 años con Jesús y, como les digo, de ver todo lo que habían vivido, de tener el privilegio que no tuvieron los demás, porque las multitudes que se reunían quedaban en el camino, pero ellos seguían caminando, viendo, alimentándose, conociendo supuestamente al Maestro. Pero después de que le crucifican y le dan muerte, dice que ellos se fueron a esconderse. Y sabes que me encanta este pasaje, que cuando el Señor se aparece en medio de ellos, les dice: paz a vosotros. Ese es el saludo del Señor en medio de la preocupación y cuando hay miedo, cuando hay temor. Cuando te sientas así, recibe la paz del Señor. Él te da un saludo de paz y te dice que en medio de esa situación que estás viviendo, ten paz, ten calma, confianza. Amén. Y en Mateo 28 nuevamente vuelve a aparecerles, y es cuando les delega la gran comisión. En todos estos pasajes, en algunos no estuvo Tomás, así que ya sabemos el fin de la historia, ¿no? Le contaron y él: no, hasta que yo no meta el dedo en la llaga y no vea, incluso meta en el costado, no creeré. Y cuando lo vio y el Señor le dice: mira mis manos, como que, ay sí, maestro, perdóname. No. Dice: no, dichosos los que sin ver creyeron. Amén. Ahora bien, ya vimos qué cosas les impedían a los discípulos ver, y ahora vamos a descubrir cómo fueron sus ojos abiertos. Amén. El primer punto, quiero que retomemos Lucas 24, del 28 al 35, y vamos a regresar ese camino a Emaús. Dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, ¿cierto? Recordemos que este es el mismo pasaje del camino de Emaús. Verso 29 dice: mas ellos le obligaron ¿a qué? Le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Verso 31. Entonces, ¿les fueron qué? Les fueron abiertos los ojos. ¿Y qué pasó? Le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Y quiero que resalte en su Biblia esta parte final: y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. El primer punto para que sus ojos fueran abiertos es que lo invitaron a cenar. Yo quiero que tú invites a cenar al Señor. Quiero que tú tengas una comunión con Él. Cuando tú te sientas a la mesa con Jesús, tus ojos serán abiertos. Tú sabes que la vida de comunión, cuando tú estás conociendo a alguien, voy a hablar de la conquista. Cuando nos están conquistando, ¿qué les interesa? Pues conocernos, ¿verdad? Es por ello que nos invitan a cenar, nos invitan al cine, nos invitan a jugar, nos invitan... ¿Por qué? Porque eso es construir una relación. Cuando tú ves a alguien por la calle, tú puedes decir: ay, allá va a estar. ¿Por qué? Porque lo conoces, lo has visto. Cuando tú te sientas a la mesa con el Maestro y cuando tú le pides a Él que se quede, que cene contigo,
Cuando tú te alimentas de su palabra, vas a reconocerle. Cuando tú vas a encontrar en la palabra muchos textos en donde siempre le reconocen a Él por la manera en que Él les alimenta, especialmente por cómo parte el pan, por cómo les reparte, por cómo lo bendice antes de darles a ellos. Así que es necesario que esa relación que tú estás construyendo con el Señor sea edificada. Amén. Y una relación se construye con base en conversaciones, en emociones, en sentimientos, en amor. Esas relaciones se construyen mucho más allá de las palabras. Hay una base de confianza, ¿verdad? Y allí tú tiendes a enamorarte o a desencantarte. Como decir, pues no, como que ese no es. Por acá no es. ¿Cierto? Ellos le dijeron, quédate con nosotros, le obligaron. Y si tú te das cuenta, el Señor va contigo en el camino, pero Él puede seguir de largo a ver quién le invita a cenar. Entonces que seas tú el que le digas y el que le pides, quédate conmigo, no te vayas, quédate a cenar. Cuando tú haces esto, tus ojos comienzan a abrirse. El segundo punto es necesario amarlo. En Juan 21, del 4 al 12, vamos a ver cómo apareció a otros de sus 7 discípulos, los cuales habían vuelto a pescar, en especial Pedro. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Fíjese cómo los llamó, hijitos. Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús, ¿qué? A quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Él sí le reconoció. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, dice que se ciñó sus ropas porque se había despojado de ellas y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle. ¿Qué no se atreven a preguntar? ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Amén. Ese es el verso 12. Amén. En este pasaje sucede algo muy especial. Y yo puedo decir y podría casi asegurar que Juan era un discípulo amado más que todos los demás, ¿verdad? La Biblia en diferentes pasajes nos dice que el que él amaba y el discípulo que él amaba y al que más amaba y el discípulo amado, ¿cierto? Así todo el tiempo el Señor se refería a Juan. Y yo puedo pensar que el amor de Juan hacia el Señor era recíproco, ¿verdad? Que era un amor intenso por el Señor, era un amor, si ustedes notan, casi siempre donde el Señor iba, que no llevaba a todos sus discípulos, siempre iba con 3 o 2, y dentro de eso siempre iba Juan, ¿verdad? Así que cuando tú amas al Señor, por lejos que lo veas, tú lo vas a reconocer. ¿Qué pasó con Pedro? Dice que él volvió a pescar, volvió a las redes. Dice que cuando él le dijo que era el maestro, que era el Señor,
¿Qué hizo Pedro? Se ciñó de sus ropas. ¿Por qué? Porque se había despojado de ellas. A veces hay cosas que el Señor te da, que el Señor te entrega, vestiduras nuevas. ¿Y qué pasa cuando viene la dificultad? Porque acuérdate que este era el primer encuentro que Pedro tenía con Jesús después de haberle negado. No le había dado la cara. Y creo que no era fácil. Después de las promesas que le había hecho el Señor de no te dejaré, jamás te negaré, ¿cómo se te ocurre? Pero aquí ya había sucedido. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el Señor les estaba esperando a la orilla con la mesa lista para poder compartir con ellos. Cuando tú sueltas esas vestiduras, cuando te olvidas de lo que el Señor te ha dado, cuando vuelves a esa vida de pescador, por decirlo de alguna manera, cuando tú vuelves a mirar hacia atrás, es muy complejo poder ver al Señor. Pero Pedro vio allí una nueva oportunidad y retomó lo que el Señor le había dado. Dice que se ciñó de sus ropas y él no se esperó a que la barca, él dice que se arrojó y que empezó a nadar y que llegó a la orilla. ¿Y sabes qué me impacta? Que ya todos sabían quién era, pero ninguno se atrevía a preguntarle nada. Sin embargo, la forma en que el maestro les hablaba, la forma en que los llamaba hijos, la forma en que volvió otra vez a mostrarse con un milagro de pesca abundante y milagrosa, todas estas señales hicieron que ellos recordaran que esa era la esencia de su maestro. Y allí le reconocieron, allí volvieron a saber que era Jesús el que estaba allí en la playa. Por eso es tan importante que tú le ames, iglesia, porque cuando tú le amas, tú vas a escuchar la voz del Maestro y lo vas a identificar y vas a ser sensible. Y aquí quiero compartirte algo, y es que cuando tú le pides al Señor señales, que te muestre el camino, Él te habla de muchas formas y a veces tú no escuchas, a veces tú no oyes, y las situaciones que tienes que vivir por no escuchar y no atender se transforman en consecuencias de malas decisiones. Cuando tú pides señal al Señor, debes estar atento a su respuesta. Debes estar atento a lo que Él te está diciendo, porque verdaderamente Él contesta tu oración. Pero ya tú decides. Entonces puedes comenzar en un camino que puede ser lleno o de bendiciones. Cuando todo va bien es maravilloso, ¿cierto? Tenemos esos periodos de tiempo donde todo va bien, donde no falta nada, donde no escasea, donde hay salud, donde todo me funciona. Pero llegan los periodos también donde tú dices, esto es prueba, es tentación, son luchas, o sencillamente es la consecuencia de tus malas decisiones. Cuando llegan esos periodos de tiempo es importante conocer que el Señor sigue ahí contigo, que Él sigue caminando de tu mano. Amén. Amén. El tercer punto es: deja de lado la preocupación y la ansiedad y comienza a confiar en Dios. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En la PDT dice: no se preocupen por nada. No se preocupen, ¿por qué? Por nada. Por nada. Más bien pidan al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana.